Vamos a dar continuidad a nuestra clase de lógica y filosofía del lenguaje y en la clase 8 estaremos introduciéndonos en la lógica simbólica. Vamos a explicar que la lógica simbólica es el estudio de los principios de la demostración de la inferencia válida. Analiza las proposiciones, sus relaciones y qué implicancia tienen al ser utilizados los juicios con los conectores. Entonces, para analizarlo se vale de símbolos y reglas de inferencia. Vamos a ir entonces partiendo de que la lógica simbólica es el estudio de los principios de la demostración de las inferencias válidas, que son los símbolos. Los símbolos en realidad son o forman el alfabeto lógico. Y tenemos entre ellos a las variables. Las variables son los predicados, no vamos a olvidarnos, son los predicados que ya estudiamos suficientemente. ¿Y por qué se llaman variables? Porque a un sujeto puede aplicársele varios predicados, distintos predicados, por eso se llaman variables y se simbolizan con las letras minúsculas P, Q, R, S hasta la Z, y si es necesario estaremos repitiendo con P1, P2 y así sucesivamente hasta simbolizar todas las variables que tengamos en nuestro enunciado. Cuando un sujeto tiene más de dos predicados, normalmente estarán unidos por un conector. Y a los conectores les llamamos constantes lógicas. Las constantes se llaman constantes porque no varían, aparte me da el valor de validez que va a tener la relación de las proposiciones a través de los conectores. Las constantes lógicas o conectores que utilizamos son la negación, no simbolizado por un gancho arriba o una vírgula. La conjunción, que es la y cuyo símbolo es siempre una V invertida. Tenemos luego la disyunción, que es la O, cuyo símbolo es la V. Luego tenemos la disyunción exclusiva, o cuyo símbolo es la W o un triángulo. ¿Sí? Tenemos la implicación o condicional, cuyo símbolo es la flecha con el dardo a la derecha. Y por último tenemos la doble implicación, entre los que vamos a estudiar nosotros, y tiene como símbolo una flecha con el dardo de ambos lados. Estos son nuestro alfabeto que vamos a utilizar en el estudio de los enunciados a partir de esta unidad. Entonces vamos a recordar que las variables son los predicados de las proposiciones. Para cada predicado le corresponde una letra minúscula y se inicia con la letra P y podemos utilizar hasta la Z. Luego tenemos los conectores, que son las constantes y que son los medios por los que normalmente, y aún en el lenguaje natural, utilizamos para relacionar las proposiciones, y son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional.
Luego tenemos los símbolos auxiliares. Si nosotros tenemos un enunciado complejo, entonces tendremos que definir cuál es la categoría que le corresponde. Y aquellos que forman conjuntos dentro del enunciado son identificados ubicándolos dentro de signos de agrupación, que son los corchetes, las llaves, y todos estos símbolos que usamos en matemática normalmente. Paréntesis, corchetes y llaves. Luego tenemos la proposición que ya hemos estudiado en varios otros contenidos y que vamos a seguir estudiando, pero solamente vamos a recordar que es una oración que debe ser afirmativa o negativa y que necesariamente debe ser verdadera o falsa. En esta vez, las clases de las proposiciones, que ya también hemos estudiado al inicio con la clasificación de las proposiciones o juicios, tenemos las proposiciones atómicas, las que tienen un solo predicado. Es decir, Pedro canta, por ejemplo, es un solo predicado y le llamamos atómica. Y las moleculares, que son todas aquellas que tienen la negación o uno de los conectores, por lo tanto tendremos que tienen más de un predicado. Aparte de la negación, que suponemos que ella es la negación de una afirmación, por lo tanto pasa a formar el grupo de los moleculares. Vamos a recordar, antes de pasar, que cuando una expresión es negada, como por ejemplo no P, la negación es un conector unitario, ¿sí? Solamente afecta a la proposición que le sigue, el que está a la derecha. En caso de que esté delante de un signo de agrupación de cualquiera de ellos y en cualquier formación de fórmula lógica, afectará a todo el enunciado que se encuentre agrupado dentro del signo, ¿sí? Entonces, nuestras constantes, tenemos entonces una acción unitaria del no y acciones binarias de todas las demás, porque afectan a ambas partes, o sea, a la proposición que le antecede y a la que le sucede. Este estudio estaremos haciendo en el próximo video, que les va a servir para el análisis de la tarea clase 8. Por último, lo que tenemos son las reglas de inferencia. ¿Y qué son las reglas de inferencia? Son procedimientos que nos facilitan, son reglas básicas que utilizamos para aplicar a las premisas y facilita obtener la conclusión. Son procedimientos utilizados para determinar la validez o invalidez de los enunciados utilizando los símbolos, como vamos a ver en el próximo video. Solamente para demostrar una regla de inferencia, por ejemplo, es la introducción de la conjunción y o de la disyunción o. Tengamos, por ejemplo, dos premisas. Premisa 1, cabalga. Él cabalga. Premisa 2, es jinete. De acuerdo a las reglas lógicas, a las reglas de inferencia, yo puedo concluir
si se predica ambas premisas del mismo sujeto, que es correcto decir es jinete y cabalga. Miren ustedes, es correcto porque tenemos el cabalga, él es jinete, entonces yo puedo inferir correctamente que él es jinete y cabalga. Podríamos también tener el caso de que la premisa diga, en la premisa 1, yo tengo, es médico. Es médico. Y en mi premisa 2 yo tenga, es cirujano. Entonces también será correcto decir, es médico y cirujano o es médico o cirujano. Entonces, las reglas de inferencia que hemos utilizado para, para inferir a partir de dos premisas, en este caso es la conjunción, porque si yo digo el cabalga y es jinete, puedo decir es jinete y cabalga. Si yo tengo que es médico y es cirujano, puedo decir es médico o cirujano. Puede ser médico clínico y no cirujano. Entonces, aquí introduzco la disyunción o y aquí introduzco la conjunción y. Entonces, estas son las reglas. Además, tenemos los modus ponens, modus tollens, que iremos analizando durante el año lectivo. Espero que les sea útil y continuaremos con la aplicación de la simbología a los enunciados.